Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hoy 8 de septiembre del 2025, Dios les bendiga. Aquí estamos predicando la palabra de Dios. A nuestro hermano José predicando, llevando el evangelio, llevando el evangelio a todo el mundo. Gloria a Dios, ya están nuestras hermanas. Cada salida, ahí están. Están predicando nuestras hermanas, gloria a Dios, ahí están. Están nuestras hermanas predicando el evangelio. Jóvenes, que nuestra hermana Carolina, nuestra hermana Esaú, nuestro hermano Brian. Allá están, ¿verdad? Gloria a Dios. Están predicando los hermanos, gloria a Dios, la palabra del Señor. Aquí estamos, desde el lugar de la ciudad de Portland, Oregon. Dios les bendiga a todos en el mundo entero. Dios les bendiga. Estamos llevando el evangelio, gloria a Dios, cumpliendo el mandamiento que Dios nos ha mandado. Gloria a Dios, aquí estamos. Que solo contra Dios pecamos. Está nuestra hermana Miriam, contra esposa, Dios nos rebelamos. Contra Dios hacemos cualquier cosa. Hermano Cleto también nos acompaña. Y lamentablemente a veces el hombre se esconde del hombre. Aquí estamos predicando. Pero nunca pensamos, también, gloria a Dios. Nunca pensamos que delante de Dios estamos cometiendo un pecado delante de Dios. Y a veces nos escondemos de muchas cosas, pero de Dios no nos podemos esconder. Porque Dios dice en la palabra es que los ojos de Jehová están atentos. Estamos predicando el evangelio. Hoy 8 de septiembre. Hoy 8 de septiembre, 8 de septiembre, gloria a Dios. Estamos llevando el evangelio de Jesucristo. Hoy 8 de septiembre. Dios es lo que está mirando. De la ciudad de Portland, Oregon. De la ciudad de Portland, Oregon. Estamos predicando el evangelio. Para que el hombre, dice la palabra, es para que el hombre venga. Aquí están estos muchachos al arrepentimiento. Que van comenzando. ¿Por qué Dios tanto habla del arrepentimiento? ¿Por qué Dios habla cada día por el arrepentimiento? Gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que si el hombre no se arrepiente, pila de carro, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que él vamos a dejarlo con nuestro hermano va José. A morir. ¿Por qué va a morir? Bendito sea el nombre de Dios. Porque la palabra de Dios dice que hay dos caminos. Aleluya, gloria a Dios. Podemos citar en la Biblia lo que no puede el hombre. A veces puede entrar en el reino de los cielos. Pero lamentablemente el hombre a veces se excusa delante de Dios. Y a veces dice el hombre, no tengo tiempo de buscar de Dios por el trabajo, por las cosas que tengo que hacer. Pero la palabra de Dios dice que para todo, en Eclesiastés 3:1 dice la palabra es que para todo hay tiempo debajo de este mundo. Dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Y de ahí la palabra de Dios empieza a hablar que para todo el tiempo dice que tenemos para ir a cualquier lugar, sea a la cantina, sea al antro, sea donde quiera que tu alma desee ir. Dice la palabra es que para todo eso sí tenemos tiempo. Pero cuando Dios llega a hablarte, cuando Dios viene a amonestarte, cuando Dios llega a decirte que todo lo que estás haciendo es incorrecto, que todo lo que estás haciendo delante de los ojos de Dios es malo, el hombre rechaza el consejo de Dios. El hombre rechaza esa oportunidad que Dios le está dando al hombre. Porque lamentablemente dice la Biblia que nosotros, cuando viene la enfermedad o viene todo, entonces cuando nosotros queremos justificarnos delante de Dios. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué, Señor, estoy atribulado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy así? Pero la palabra de Dios un día esa palabra llegó a tu vida y Dios te habló y te dijo que te apartaras de ese lugar y tú no quisiste hacer caso y lamentablemente llegó lo que Dios te estaba advirtiendo. Dios desde antes te estaba advirtiendo que no hiciera las cosas porque iba a venir esa destrucción en tu alma.
en tu cuerpo. Y lamentablemente a veces el hombre quiere justificarse delante de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios conoce el corazón del hombre, conoce la vida del hombre. Porque lamentablemente, aunque el hombre se esconda, delante de Dios no podemos escondernos. Porque Dios está ahí mirando. Dios está mirando todo lo que nosotros practicamos, todo lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios que Dios nos mira lo que nosotros estamos haciendo. Por eso Dios siempre le está hablando al hombre. Por eso Dios siempre le está hablando al hombre, para que el hombre deje de practicar eso que anda practicando. Porque eso, dice la palabra de Dios, que tiene una consecuencia. Eso tiene una consecuencia, y ese es el pago de cualquier situación que venga para tu vida. Puede ser que esa situación puede ser una enfermedad, o puede ser un accidente, o puede ser lo que tú quieras pensar, pero Dios cada día quiere evitar ese problema que tú vas a pasar. Por eso Dios te está hablando en esta hora, para que tú recapacites, para que tú pienses que la vida no la tenemos comprada, que nuestra vida es como el día de ayer, que ahora estamos, y mañana a lo mejor no vamos a estar. Porque la vida del hombre, dice la palabra de Dios, que es bien frágil, es bien que se acaba y se termina. Porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos en las manos de nuestro Dios. Solamente Dios es el único que puede ayudarnos en estos momentos. Por eso, mi amigo, te estamos predicándote la palabra de Dios. Estamos predicándote este mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo. ¿Por qué Dios tiene tanto amor por el mundo? Porque la palabra de Dios dice que Él se sacrificó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que Él ahí fue crucificado por amor a ti y por amor a mí, por amor a tu familia, por amor a tus hijos, por amor a toda tu familia. Por eso la palabra de Dios dice que Él de tal manera amó al mundo. De tal manera Dios ama a toda la humanidad, porque a eso Él vino a salvar, dice la palabra de Dios, todo lo que estaba perdido. Y Dios vino y pagó un precio, y ese precio no lo puede pagar nadie en esta tierra, ni aun los millonarios, ni aun aquellos que tienen grandes posesiones podrán entrar por lo que ellos tienen. No, porque Dios pagó un precio en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Por eso Dios siempre está hablándole al hombre, sea la televisión, sea la radio, sean las predicaciones, porque donde quiera que tú vayas, mi amigo, a donde quiera que tú estés, mi amigo, siempre vas a escuchar la palabra de Dios, siempre vas a escuchar el mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está predicando la palabra de Dios en todos los lugares, porque realmente la palabra de Dios tiene que cumplirse la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios cada día se predica, aunque el hombre no quiera, pero en aquel día el hombre no va a poder excusarse delante de Dios y decir: Señor, en aquel día no me predicaron, en aquel día, Señor, no tuve tiempo. Pero en aquel día Dios le va a recordar al hombre y le va a decir: sí tuviste tiempo, pero porque tú no quisiste nada de mí. Porque tiempo hay, pero a veces ocupamos tiempo en otras cosas. Pero cuando Dios viene a hablar a nuestra vida, cerramos nuestros oídos,
cerramos todo para no escuchar la palabra de Dios. A veces Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos quiere dar la vida eterna. Y a veces nosotros escogemos la condición de ir hacia la condenación eterna. ¿Por qué? Porque ese camino, dice la palabra de Dios, que es un camino fácil para llegar a ese lugar. Porque ahí no hay requisitos, ahí no hay nada. Ahí la persona va tal y como está. Pero para poder entrar hacia la vida eterna, dice la palabra, es que la persona tiene que guardarse, tiene que dejar el pecado, la maldad, si quiere entrar hacia... Pero a veces el hombre no quiere eso. El hombre lo que quiere es estar atribulado, quiere estar pasando problemas, quiere pasar muchas cosas para que el hombre esté feliz, para que el hombre esté contento. Pero Dios quiere quitarle todo eso. Pero a veces el hombre no quiere dejar todo eso, porque a veces ellos dicen, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi pariente si yo me entrego al Señor? Mi amigo, lo que piense tu familia o piense tus parientes, ellos no te van a poder salvar en aquel día cuando tú te mueras y te presentes delante de Dios. Y en aquel día, cuando te presentes delante de Dios, Dios, aquel día, mi amigo, ¿qué es lo que tú le vas a responder? Ni modo que le respondas que no tuviste tiempo, ni modo que le respondas que no pudiste hacer nada, porque en aquel día el Señor te va a preguntar y te va a decir tiempo si tuviste, pero lamentablemente va a ser la condenación eterna, porque Dios siempre le está dando la oportunidad al hombre para que el hombre sepa que hay un Salvador del mundo. Dios siempre le está hablando al hombre para que el hombre sepa que hay un Dios, perdonador, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios que siempre dice la palabra de Dios, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Eso quiere decir que cada día que Dios te da la vida, Dios ha tenido misericordia. El día de hoy y los años que tú tienes, Dios ha tenido misericordia y te ha guardado y te ha tenido hasta hoy en este día. Por eso dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué la misericordia de Dios? Porque la misericordia de Dios se manifiesta cada día en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Dios deja salir al sol para malos y justos. ¿Por qué dejas todo esto? Porque así es Dios, misericordioso y clemente. Porque si Dios cerrara los cielos, si Dios no dejara salir el sol, lamentablemente todo esto, todo este mundo, todo lo que existe en este mundo moriría. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios sabe que el hombre sin Dios nada es. ¿Por qué? Delante de Dios nada somos. Porque Dios siempre, por eso Dios siempre le sigue hablando al hombre. Por eso Dios siempre le sigue diciendo que venga arrepentido. Por eso la palabra de Dios dice en este momento, dice... Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús siempre, por qué el Dios siempre anda diciendo que el hombre se tiene que arrepentir? ¿Por qué el hombre tiene que arrepentirse? Porque lamentablemente si el hombre no se arrepiente, Dios no puede hacer ninguna obra en el hombre. Por eso Jesús siempre mira la condición del hombre, mira cómo el hombre camina, mira cómo se anda conduciendo en este mundo, mira cómo anda descarriado el hombre, porque Dios sabe que el hombre anda descarriado. Por eso la palabra de Dios dice en
que Él comenzó, dice la palabra, a predicar diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, que Dios está cerca y a veces nosotros no nos queremos acercar. Lo que Dios promete, porque Dios nos promete vida eterna, Dios nos promete estar allá en los cielos y a veces nosotros no queremos no queremos ese regalo tan grande que Dios nos está dando, porque eso es un regalo que Dios nos está dando, porque en ningún otro te puede prometer lo que Dios te está prometiendo, que es la vida eterna. En otro nadie te está prometiendo que te va a llevar a un lugar donde hay paz, gozo, felicidad. En ese lugar no hay otro que te prometa que te va a dar donde no vaya a pasar la condenación. No hay ningún otro, solamente Jesús, el único verdadero Dios. Él es el que te promete. Cuando Dios te promete que te va a dar la vida eterna, Dios te la va a dar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido en su palabra. Y dice la palabra de Dios que muchas moradas hay. Y el que fuera, que Dios nos está preparando un lugar para nosotros. Y Dios tiene un lugar para nosotros, dice la palabra de Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos aquí predicándote la palabra de Dios, predicándote esas nuevas de salvación de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es justo, y Dios cuando promete algo, dice la palabra de Dios, que Dios lo promete, que Dios lo cumple. Cuando dice Dios que te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Cuando Dios dice que te va a sacar de ese lugar, Dios te va a sacar de ese lugar. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, porque Él es misericordioso, porque dice la palabra de Dios que Él dice que Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Dice que Él lo ha formado, Él lo ha hecho, y por eso dice la palabra de Dios que así Dios lo estableció y así está hecho. ¿Por qué? Porque Él es un Dios verdadero, Él es un Dios que tiene misericordia, Él es un Dios que se manifiesta con poder y con gloria. Por eso a veces, ¿verdad?, decimos que Dios va a venir, pero Dios no ha venido, porque aún hay alguien que Dios lo está esperando. Porque si Dios fuera injusto, ya hubiera venido por los que son salvos, pero no, Dios está esperando, aún dice la palabra de Dios, por los que faltan, por aquellos que se van a arrepentir, por aquellos que quieren ser salvos. Dios dice que está esperando a ellos. Por eso siempre en esta hora estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando el mensaje de parte de Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, no rechaces lo que Dios te está prometiendo, porque es Dios que te promete la vida eterna. Nosotros no podemos prometerte nada, porque no podemos decirte, pero Dios sí puede prometerte lo que tanto tú deseas en tu vida, porque a veces, dice la palabra de Dios, a veces aunque el hombre ganare todo el mundo y su alma se perdiere, ¿qué recompensa le vas a dar por tu alma en aquel día cuando tú te presentes delante de Dios? Porque cuando el hombre muere, lamentablemente, dice la palabra de Dios, así como nació desnudo, así va a volver. Porque lamentablemente a veces piensa el hombre que con todo su dinero que a veces le echen en el ataúd, piensa que con eso van a comprar a Dios en aquel día, pero la palabra de Dios dice que no podemos hacer nada, porque Dios pagó ese precio, porque Dios hizo lo que tenía que hacer para que el hombre sea salvo.
Y de aquí para adelante, mi amigo, somos nosotros los que decidimos qué es lo que queremos para nuestra vida, qué es lo que queremos para nosotros mismos. Porque los que vamos a ser beneficiados vamos a ser nosotros. Porque lamentablemente a veces el hombre piensa que a veces somos nosotros los que queremos a veces que el hombre venga, y a veces el hombre piensa allí, esos quieren el dinero. No, mi amigo, dice la palabra de Dios que Dios es del oro y la plata, y para Dios dice la palabra de Dios que Dios creó todo lo que está en este mundo. Dios formó todo lo que está en este mundo. Por eso Dios, mi amigo, no quiere nada de lo que tú tienes, bienes, carros. Dios no quiere eso. Dios no se interesa por tu dinero. Dios no se interesa por tu casa, por tu propiedad, por todo lo que tenga. Dios no se interesa por eso. Porque si Dios se interesara todo lo que tú tuvieras, entonces Jesús hubiera dicho, para aquellos que tienen el dinero, para aquellos que tengan todo eso y se lo dieran, fueran salvos. Pero no, Dios no quiere todo eso. Dios lo que quiere es tu alma. Dios lo que quiere es darte vida y vida eterna. Porque a veces el hombre no quiere entender y comprender el propósito de Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, en este día estamos en este lugar. Un día más venimos el día lunes a predicar la palabra de Dios, a predicar ese mensaje de parte de Dios. Porque cada día Dios siempre insta, siempre pone en el corazón del hombre para que vaya y predique la palabra de Dios, para que el que predica la palabra cuente las grandezas, cuente las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque Dios nos sacó de ese lugar donde tú estás. Dios nos sacó de las drogas, nos sacó de las pandillas, nos sacó de las borracheras, nos sacó de tantas cosas que este mundo ofrece, que este mundo, y es este mundo que destruye el alma del hombre. Pero a veces, como es la carne, siempre se deleita siempre en el pecado, y siempre la carne siempre se inclina a hacer el pecado. Pero Dios siempre está hablándole al hombre para que el hombre sepa que hay un Dios que lo puede ayudar, que hay un Dios que le puede dar lo que el hombre necesita. Por eso en esta hora, mi amigo, en este día, estamos predicándote la palabra de Dios. No hagas duro tu corazón, no rechaces la palabra de Dios. Si tú tienes una Biblia, lee la palabra de Dios y tú mismo te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que Dios está hablando para tu vida, lo que Dios quiere darte, para que así tú sepas que estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando lo que Dios dice para tu vida, porque realmente vas a ser tú y Dios en aquel día, porque en aquel día nadie va a poder interceder por ti, nadie va a poder pagar ese precio en aquel día, sino que tú vas a estar delante de Dios en aquel día, y en aquel día Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir qué hiciste por Él. Y eso, lamentablemente, en aquel día no le vamos a poder responder a Dios, porque Dios, en aquel día el Señor va a preguntar qué hiciste por mí. Y lamentablemente en aquel día
no le vamos a poder responder, porque no hicimos nada para Dios. Ni siquiera nosotros mismos nos arrepentimos, por lo menos para decirle al Señor, pues por lo menos, Señor, me arrepentí. Por lo menos, Señor, hice tu voluntad. Pero en aquel día dice la palabra de Dios que nos vamos a quedar sin palabras. ¿Por qué? Porque en aquel día no vamos a poder engañarlo. En aquel día no vamos a poder decir nada. Porque dice la palabra de Dios que Él conoce los pensamientos del hombre. Él conoce, dice la palabra de Dios, que antes que nosotros hablemos o antes que nosotros digamos una palabra, dice la palabra de Dios que Dios ya la conoce. Dios ya sabe lo que vamos a decir. Por eso en este día, mi amigo, te dejamos con esta palabra para que tú medites, para que tú recapacites en la palabra de Dios, para que tú pienses y llegues a tu casa y medites esta palabra de Dios. Y si tienes una Biblia, medita en ella, piensa a dónde pasará la eternidad, a dónde quieres pasar el resto de tus días, porque estos días que nosotros vivimos a esto somos como peregrinos en esta tierra, pero la verdadera vida va a ser en aquel día cuando el hombre muera, y entonces esos van a ser sus verdaderos días, y ahí el hombre escogió su lugar a donde él quiere ir. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos aquí nuevamente predicándote la palabra de Dios para que tú sepas que Dios está esperándote, que Dios tiene misericordia de ti, que Dios cada día te está esperando con un amor tan grande, porque la palabra de Dios dice que Dios te ama cada día. Por eso Dios te está hablando. Cada día Dios muestra su amor. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, dice la palabra de Dios que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y dice que ahí en la cruz del Calvario Dios nos perdonó de toda iniquidad, nos perdonó de todo pecado, nos perdonó de todo lo que nosotros practicamos, dice la palabra de Dios. Ahí Dios nos perdonó en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso en esta hora, mi amigo, mi amigo, estamos predicándote la palabra de Dios en este día. Escucha la voz de Dios. Escucha lo que Dios quiere para tu vida. Porque Dios siempre le está hablando al hombre. Porque Él sabe la condición del hombre. Él sabe la situación que tú estás pasando. El Señor la conoce. Dios conoce la situación que tú estás pasando. Conoce la necesidad que tú estás pasando. Dios conoce lo que tú necesitas. Dios conoce. Por eso Dios viene en este día a hablar a tu vida, porque Dios te quiere ayudar en la situación que estés pasando, el momento difícil que tú estés pasando. Dios te quiere ayudar en este día, porque si tú buscas en otro lugar, no la vas a poder encontrar, pero Dios quiere ayudarte. Él es el único que puede ayudarte en esa situación que tú estás pasando. Por eso en esta hora, mi amigo,
No rechaces. No rechaces el amor de Dios. Que Dios te está dando en este día. Dios te está dando una oportunidad para tu vida. No desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando en este día. En esta hora, mi amigo, compartimos un poquito de la palabra de Dios para que tú sepas el propósito que Dios tiene para tu vida, para que tú conozcas y sepas que hay alguien que te ama, porque hay un Dios que te ama. Por eso Dios siempre está hablándole al hombre, porque Él ha demostrado su amor para con nosotros, y Él demuestra su amor para con nosotros. Por eso Dios siempre está hablando, porque el amor de Dios es tan inmenso, es tan grande, que Dios nos ama incalculablemente. Ese amor que en ningún lugar tú lo vas a encontrar como ese amor que Dios tiene para ti, porque Dios te ha amado y te sigue amando. No rechaces esta oportunidad que Dios te está dando. Quítalo, cosa.